Hoy, vas a adentrarte en una de las historias más impresionantes y poderosas que se encuentran en las páginas de la Biblia. Se trata de una narración que no solo habla de valor, sino también de lealtad absoluta, un coraje que desafía la lógica y una fe que nunca flaquea. Vamos a explorar en profundidad los detalles de la vida de tres guerreros legendarios que han quedado grabados en la memoria colectiva como los tres valientes de David. Estos no eran simplemente hombres de armas, no eran solo soldados, eran individuos dispuestos a arriesgar sus propias vidas, a enfrentarse a lo imposible, por un rey que representaba no solo la corona, sino el llamado divino. Su historia es una que trasciende el tiempo, demostrando hasta qué punto el sacrificio, el valor y la fidelidad son capaces de superar cualquier obstáculo. Lo que estos tres hombres lograron, su valentía y sus actos heroicos, son más que simples relatos de guerra. Sus acciones desafían todas las expectativas humanas. Son relatos de hombres que, a pesar del miedo, de la desesperación, del peligro inminente, se levantaron con una fe tan fuerte que no solo les permitió enfrentar a ejércitos mucho más grandes, sino también transformaron lo que parecía ser un destino fatal en una lección viviente para todos nosotros. Y lo mejor de todo, esa lección sigue viva hasta el día de hoy. Así que, antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones para que no te pierdas contenido como este, dejes tu me gusta como apoyo a nuestro trabajo y comentes qué fue lo que más te impresionó de esta historia. Esto nos ayuda a seguir generando contenido que edifique y fortalezca tu fe. Ahora, respira profundamente, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia antigua, sino una enseñanza viva que puede transformar tu manera de pensar y de actuar. Prepárate para adentrarte en una narrativa que no solo tocará tu alma, sino que también te inspirará a vivir con una valentía similar, con una fe que no se tambalee ante las pruebas de la vida. Comencemos en el corazón de la guerra, donde el caos parece reinar, pero es allí, precisamente allí, donde surgen hombres dispuestos a desafiar lo imposible. Guerreros que no se dejaron quebrantar por la desesperación ni por las circunstancias adversas. Hombres que, forjados en la dureza del fuego y la sangre, sabían que su verdadera fuerza provenía de algo mucho más grande que ellos mismos. Estas figuras épicas, conocidas como los tres valientes de David, no solo enfrentaron a enemigos con armamento, sino que desafiaron a la misma naturaleza del miedo humano. Su vida fue una constante lección de lealtad, sacrificio y, sobre todo, de fe inquebrantable. Israel en esos días no era una nación en paz, sino un territorio constantemente amenazado. Rodeada por enemigos que no dudaban en atacar, la nación estaba atrapada en un ciclo interminable de guerras y batallas. Pero en medio de ese caos, apareció una figura que cambiaría el rumbo de la historia, David. Este joven, ungido por Dios, no solo era un líder militar, sino que era un hombre marcado por un destino divino. Aunque perseguido por Saúl, el rey que había sido reemplazado por Dios, David se mantenía firme. A su alrededor, hombres excepcionales, guerreros imbatibles y leales, se reunieron bajo su estandarte. Estas personas no eran solo soldados, eran individuos profundamente conectados con su fe, dispuestos a arriesgarlo todo, hasta sus propias vidas, por un propósito superior. En la historia de los tres valientes de David, uno de los nombres que más resalta no solo por su destreza física, sino por la fuerza inquebrantable de su espíritu, es el de Josebet. Este hombre no era simplemente un guerrero destacado, sino una figura cuya vida parecía ser el reflejo de una misión divina. No es de extrañar que su nombre, Josebe, cuyo significado es el que vence, estuviera acompañado de Basebet, que evocaba una bravura tan constante como el coraje mismo, una cualidad que nunca flaqueó, ni siquiera cuando las circunstancias eran abrumadoras. Era como si su identidad, su misma existencia, estuviera forjada por la mano de Dios, preparada para cumplir con una tarea que solo él había determinado. Josebet, al igual que sus compañeros, vivió bajo la constante amenaza de la guerra, pero lo que lo hizo único no fue solo su habilidad en el campo de batalla, sino la profundidad de su fe. En una de las batallas más desbordantes de la historia de Israel, cuando la derrota parecía inminente, este guerrero se enfrentó al desafío con una calma impresionante, como si el miedo, la incertidumbre y el caos que rodeaban la guerra no pudieran tocarlo. Los filisteos, con sus ejércitos poderosos, cercaban a las fuerzas de David con una presión aplastante, y muchos soldados, abatidos por el temor y la desesperanza, comenzaron a retroceder, a huir de lo inevitable. Pero Josebet, imponente como una roca en medio del torrente, permaneció erguido, inmóvil ante la adversidad. Los soldados se retiraban, y él se mantenía firme, con los ojos fijos en un horizonte más allá de la batalla, en una visión que solo él podía ver. Cada respiración que tomaba parecía cargarlo con una energía sobrenatural, como si las fuerzas divinas se infundieran en su ser, llenando cada músculo, cada fibra de su cuerpo con poder. En ese momento, su lanza no era solo un arma, se convirtió en un símbolo de su fe y de la conexión divina que sentía. La levantó hacia el cielo con una expresión solemne y resuelta,
como si estuviera entregando todo lo que era, su vida, su ser, al propósito de Dios. En su interior, sus palabras no eran solo pensamientos, sino declaraciones de poder. Señor, guía mi brazo, fortalece mi corazón. Que tu poder se manifieste a través de mí. En ese instante, su voz interna resonaba como un eco profundo, una fuerza vibrante que parecía llenar el aire. No era solo una oración de desesperación, sino una proclamación de victoria, una convicción de que no luchaba solo con su propia fuerza, sino con la fuerza de un poder mucho más grande que él. Y entonces, sin dudarlo, Josebet saltó hacia la batalla con una agilidad que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Su lanza cortaba el aire con precisión, cada movimiento que hacía era como si estuviera siendo guiado por una fuerza sobrenatural. Era como si el mismo Espíritu de Dios estuviera fluyendo a través de sus venas, dotándolo de una destreza que ni siquiera los guerreros más entrenados podían igualar. Cada golpe que asestaba era certero, imparable, y los filisteos no podían entender cómo un hombre, aparentemente común, podía luchar con tal poder y eficacia. Pero la respuesta era clara: no era solo un hombre, era un instrumento divino, movido por una misión sagrada que trascendía la guerra y la lucha. De una manera tan épica como mística, Josebet se convirtió en un símbolo de resistencia, no solo física, sino espiritual. No importaba cuán grande fuera el desafío, él siempre sabía que tenía la fuerza de Dios de su lado, y esa creencia lo hacía invencible. Su valentía no estaba en la magnitud de sus actos, sino en su inquebrantable fe que lo mantenía firme, aún en los momentos más oscuros de la batalla. Los adversarios caían uno tras otro ante Josebet, desbordados por la fuerza inexplicable que emanaba de ese hombre solo, cuya resistencia parecía desafiada por la misma naturaleza. Cada golpe de su lanza no solo derribaba enemigos, sino que también sembraba una semilla de asombro y confusión en las filas enemigas. Mientras luchaba con una destreza casi sobrenatural, su mente estaba centrada en algo mucho más grande que la batalla misma. Recordaba las promesas hechas a Israel, las palabras inquebrantables que David había pronunciado acerca de la fidelidad de Dios. En su corazón, había una certeza absoluta: esa batalla no pertenecía a los hombres, sino a Dios. Cada movimiento de su lanza era una extensión de esa fe. La lanza cortaba el aire, derribando a los enemigos con una precisión que parecía desafiar todas las leyes físicas. Lo que inicialmente parecía una derrota inminente se transformó rápidamente en una victoria milagrosa, una demostración visible del poder de Dios actuando a través de un hombre. Josebet no mostró piedad, luchando sin cesar, hasta que su respiración se volviera pesada, sus músculos ardieran por el esfuerzo, pero su voluntad permaneciera firme. Nunca vaciló, nunca retrocedió. Su determinación era una fuerza imparable, una expresión de fe hecha carne. Cuando la batalla finalmente llegó a su fin, la escena era asombrosa. Alrededor de él, yacían 800 enemigos derrotados, una visión que no solo atestiguaba su fuerza física, sino también la intervención directa de Dios a través de él. Era un milagro, una prueba palpable de que el poder divino había sido el verdadero motor de su victoria. Los soldados que, al principio, habían comenzado a huir, regresaron asombrados, sorprendidos al encontrarlo en pie, agotado pero victorioso. En ese momento, su presencia no solo inspiraba respeto, sino también reverencia y una gratitud profunda que nacía del alma de cada hombre que lo observaba. Josebet, exhausto pero con el espíritu elevado, levantó la mirada hacia los cielos y murmuró una oración de agradecimiento. Sabía, en lo más profundo de su ser, que esa victoria no le pertenecía. No era él quien había derrotado a los 800 enemigos, sino Dios, quien lo había elegido como su instrumento en ese momento. Con humildad, dio gloria a aquel que lo había fortalecido, sin nunca atribuirse el mérito. En ese día, su historia quedó grabada en la memoria de todos los israelitas como un símbolo eterno de fe, coraje y la manifestación de que, cuando Dios está con uno, lo imposible se convierte en una realidad tangible. Pero la historia no termina con Josebet. Otro de los valientes, Eleazar, también dejó una huella indeleble en la historia de Israel, en un momento que desafiaría los límites de lo que incluso los hombres más valientes consideraban posible. El ejército israelita se vio de repente atrapado, cercado por un inmenso batallón filisteo, que avanzaba con una furia imparable, extendiendo el miedo y el caos en todas direcciones. Con cada paso del enemigo, el pánico se apoderaba de las tropas israelitas. Uno a uno, los soldados comenzaron a retroceder, abandonando el campo de batalla, dejando atrás solo a un hombre, Eleazar. Él observaba, con el corazón lleno de determinación, cómo sus compañeros se desmoronaban ante la presión, derrotados no solo por la fuerza de las armas, sino también por el miedo y la incertidumbre. En ese preciso instante, algo profundo y trascendental surgió en su interior. Con una resolución feroz, Eleazar clavó sus pies en la tierra, sintiendo el peso de su espada en sus manos,
ya curtidas por años de combate. Sin dudarlo, tomó una decisión que marcaría su destino. Aunque todos huyan, yo me quedaré aquí, defendiendo el nombre de mi pueblo y de mi Dios, hasta el último aliento. Era una determinación que nacía de su alma, una promesa de lealtad a su rey y a su fe, más allá de lo que cualquier hombre podría comprender. La espada que empuñaba ya estaba desgastada, marcada por innumerables batallas, y sus manos estaban doloridas, quemadas por el calor de los enfrentamientos anteriores. A pesar del cansancio extremo y el desgaste físico, Eleazar no soltó su arma. La fiebre de la guerra le quemaba el cuerpo, pero dentro de él, algo más estaba ocurriendo. Su respiración, inicialmente acelerada, comenzó a calmarse. El miedo que había invadido su pecho se desvaneció, y en su lugar, una fuerza sobrenatural lo invadió. La calma llenó su ser, como si toda la energía del universo se canalizara en su interior. En su corazón, Eleazar sintió un grito silencioso, profundo, que resonaba con la certeza de que no retrocedería. Aunque mi cuerpo se fatigue, mi espíritu no se rendirá. Con esa convicción, avanzó hacia la línea enemiga, solo, desafiando toda lógica. El choque fue brutal. Cada movimiento que hacía, cada golpe que asestaba, parecía guiado por una fuerza que iba más allá de la capacidad humana. Su espada se movía con una precisión mortal, como si estuviera siendo dirigida por una energía divina. Cada ataque que realizaba renovaba sus fuerzas, como si su cuerpo estuviera siendo alimentado por un poder infinito, como si su valentía no dependiera de su humanidad, sino de algo mucho más grande que él mismo. Eleazar luchaba como un hombre poseído, no solo por el coraje, sino por la energía de Dios mismo. Cada enemigo que caía a su paso era una prueba más de que su lucha no era en vano. No solo combatía por su supervivencia, sino por la gloria de su fe, por la protección de su pueblo, por el nombre de su Dios. Cada golpe, cada movimiento, resonaba con la fuerza de una misión divina, una que solo le estaba llamado a cumplir. Su nombre quedaría grabado en la historia, no solo como un guerrero, sino como un símbolo de la lucha incansable del hombre que no cede ante la oscuridad, sino que avanza en la luz de la fe. Eleazar sabía que su resistencia no provenía únicamente de su voluntad, sino que era el fruto de una promesa divina que mantenía a su pueblo firme. A medida que la batalla avanzaba, la fatiga comenzó a pesar de manera insoportable sobre su cuerpo. Cada golpe que daba se volvía más difícil que el anterior, cada paso que tomaba parecía más pesado, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Sin embargo, su mente y su espíritu permanecían implacables. La determinación que emanaba de su ser era inquebrantable, y sentía la presencia de algo mucho más grande a su lado, un poder que lo impulsaba a no rendirse, a no retroceder, por más que el dolor lo invadiera. La lucha se intensificó, y las horas parecieron convertirse en una eternidad de esfuerzo y sacrificio. A pesar de la creciente desesperación en su cuerpo, algo dentro de él seguía empujándolo hacia adelante. La voz interior que lo instaba a seguir, a nunca abandonar el campo, a pesar de estar casi al borde del colapso, no lo dejaba caer. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. A message from McAfee. Wondering why the post office is texting you, or why you owe thousands of dollars in toll fees? Because someone's trying to scam you. The good news? McAfee can help. With McAfee's award-winning scam detection, it's easy to tell what's real and what's fake, over text, in your inbox, and online. If they're You want a free gift. Seriously? If they're faking it, they're not making it past us. Get award-winning scam detection today. McAfee.com/keepitreal. Cada golpe era un desafío, pero cada vez que su espada cortaba el aire, sentía que algo sobrenatural lo fortalecía. No era solo un hombre luchando contra una multitud de enemigos, era un instrumento de una voluntad divina, un símbolo de resistencia, coraje y fe. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, algo extraordinario ocurrió. Los filisteos comenzaron a retroceder, sorprendidos e intimidados por la feroz determinación de un solo hombre. Ante la valentía inexplicable de Eleazar, el miedo comenzó a apoderarse de ellos. Uno a uno, comenzaron a abandonar el combate, dejando a Eleazar solo en el campo de batalla, rodeado por cientos de enemigos derrotados. Aunque su cuerpo estaba casi agotado, su corazón latía con fuerza, sabiendo que había logrado lo imposible. La victoria estaba ante él, pero el precio había sido alto. Su espada, en la que su mano parecía fundida por el esfuerzo continuo, era un testimonio del sacrificio total. Exhausto y al borde del colapso, Eleazar no podía soltar su espada. Su cuerpo estaba marcado por la lucha, sus manos estaban doloridas y cubiertas por la sangre que se había secado en su piel.
El esfuerzo continuó hasta que sus compañeros regresaron al campo de batalla y se encontraron con una escena que los dejó sin palabras. Allí estaba Eleazar, de pie, derrotando a cientos de enemigos, un testimonio vivo de coraje y fidelidad. Era una imagen que jamás olvidarían, una prueba palpable de lo que significa luchar no solo por uno mismo, sino por algo mucho más grande. Aquel día, la victoria fue claramente atribuida a Eleazar, pero él sabía en lo más profundo de su ser que la verdadera gloria no le pertenecía. La gloria pertenecía al Dios que lo había sostenido durante toda esa batalla imposible. Su triunfo no fue suyo, sino de aquel que lo había fortalecido y guiado en cada momento de desesperación. Eleazar, con humildad, comprendió que su lucha no era solo suya, sino de todos los que creyeron en la promesa divina. La historia de Eleazar se transformó en un testimonio eterno de que la verdadera fuerza no proviene únicamente del coraje humano, sino, sobre todo, de la confianza absoluta en Dios. Eleazar había grabado su nombre en la eternidad, no solo por la espada con la que luchó, sino por la fe que tiene el poder de mover montañas y de derrotar ejércitos enteros. Su coraje no fue producto de la simple habilidad en el combate, sino de la profunda convicción de que Dios estaba con él, guiándolo en cada paso de la batalla. Su nombre, ahora inmortal, se convirtió en un símbolo de la lucha divina. Aquella victoria no fue solo suya, sino de todos aquellos que, como él, creyeron firmemente en la promesa de que el poder divino puede vencer cualquier obstáculo, sin importar cuán grande sea. Eleazar, con su sacrificio, enseñó al pueblo de Israel que la verdadera gloria no reside en la fuerza física ni en la destreza en combate, sino en la fe inquebrantable en el Dios que lo sostiene. Mientras la historia de Eleazar perduraba como una lección de valentía y fe, otro de los valientes de David, Samá, también dejaría su huella indeleble en la historia. Samá era el tercero en esta lista de hombres extraordinarios, pero su coraje no se medía por el tamaño de las batallas que elegía, sino por el significado profundo detrás de ellas. En una época donde muchos valoraban las grandes conquistas o las batallas de repercusión, Samá mostró que el verdadero valor puede encontrarse en defender lo que parece ser pequeño o insignificante a los ojos del mundo. Samá, cuyo nombre evocaba una fortaleza interior como pocos, entendió que a veces la verdadera lucha no es contra un ejército invasor, sino contra la indiferencia ante lo que realmente importa. La historia de Samá comienza en un momento crucial, cuando los filisteos, conocidos por su crueldad y su constante amenaza, decidieron atacar una pequeña y vulnerable aldea en los alrededores del territorio de Israel. Era tiempo de cosecha, y el campo de lentillas, ese humilde terreno sembrado por familias sencillas, estaba maduro, a punto de ofrecer alimento y sustento para muchos. Este campo, que a los ojos de los invasores podría parecer insignificante, era, en realidad, un símbolo de provisión y de esperanza. Era una bendición divina, la respuesta a las oraciones de aquellos que dependían completamente de la tierra para sobrevivir. Cuando los filisteos se acercaron, armados hasta los dientes y decididos a arrasar con todo a su paso, los habitantes del pueblo, aterrados, tomaron la decisión inmediata de huir. El miedo se apoderó de todos, pero no de Samá. Mientras veía a su gente correr en busca de refugio, llevando solo lo que podían cargar, Samá sintió una profunda tristeza en su corazón. Para él, ese campo no era solo un trozo de tierra, ni un simple campo de lentillas. Era mucho más. Representaba la promesa de Dios a su pueblo, un símbolo tangible de su fidelidad y provisión. Cada grano cultivado allí era una prueba de la confianza que Dios había depositado en Israel. Samá sabía que si abandonaban ese campo, estarían renunciando a una de las bendiciones más profundas que Dios les había dado. No era solo un campo, era un testimonio de la relación entre Dios y su pueblo. Por eso, Samá decidió que no retrocedería, que no permitiría que los filisteos se llevaran lo que Dios había provisto para su pueblo. Con valentía, se plantó firmemente en ese campo, dispuesto a defenderlo con su vida si era necesario. Él entendió que lo que estaba en juego no era solo un campo de lentillas, sino la fe, la obediencia y la fidelidad del pueblo de Israel a su Creador. En medio de un caos imparable y la constante amenaza de los filisteos, Samá se encontró frente a una decisión que definiría no solo su destino, sino también el futuro de lo que representaba. El campo de lentillas, aunque aparentemente pequeño y de escaso valor, era mucho más que eso. Era una manifestación de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, una promesa que había sido sembrada en la tierra, y Samá lo comprendió profundamente. En lugar de ceder al miedo o a la presión de la situación, optó por una decisión audaz: no retrocedería. En su lugar, avanzó solo hacia el centro del campo, sintiendo el calor de la tierra bajo sus pies, como si esa misma tierra le hablara, diciéndole que debía defenderla a toda costa. Plantó sus pies con firmeza, sintiendo la densidad de la misión que tenía en sus manos. Su espada, ya familiar en sus manos curtidas por la guerra, brillaba bajo el sol. En ese momento, Samá no era simplemente un hombre más, un soldado cualquiera.
Él sabía que no estaba solo. Aunque sus enemigos eran muchos, él estaba acompañado por el poder divino. Un sentimiento profundo de certeza llenó su corazón. Dios estaba con él en ese campo, y nada ni nadie podría quitarle esa convicción. Samá cerró brevemente los ojos, y con una humildad solemne, elevó una oración simple pero cargada de poder. Señor, este campo es pequeño, pero tu promesa es grande. No permitiré que la destrucción y el miedo prevalezcan sobre lo que tú has dado a tu pueblo. Dame la fuerza para luchar y defender lo que es tuyo. Esta oración, breve pero profunda, encapsulaba toda su fe y determinación. Samá sabía que no solo estaba luchando por la supervivencia de un campo de lentillas, sino por el honor y la fidelidad de su pueblo ante el Dios que los había liberado. Cuando los filisteos llegaron, vieron a un solo hombre de pie ante ellos. Muchos se rieron de él, considerando que sería una victoria fácil. Un solo hombre contra un ejército entero no podía representar ningún desafío. Sin embargo, el arrogante desdén de los filisteos pronto se desvaneció al enfrentarse con una resistencia que no esperaban. Samá, con una fuerza y una precisión sorprendentes, comenzó a combatir. Cada golpe de su espada parecía cargado de una energía que desbordaba lo humano. Cada movimiento que hacía era un reflejo de su determinación inquebrantable. Aunque estaba rodeado por los enemigos, no vaciló ni un solo instante. Su agilidad, su ferocidad y la convicción con la que luchaba parecían sobrepasar las limitaciones físicas de un hombre común. Mientras combatía, en su mente solo había una certeza: este no es solo un campo de lentillas. Es la promesa de Dios para su pueblo. Esa visión clara y profundamente arraigada en su alma lo impulsaba a luchar con todo lo que tenía, sin importar la magnitud del desafío. Con el paso del tiempo, algo inesperado comenzó a suceder. Los filisteos, desconcertados y frustrados por la resistencia feroz de ese solo guerrero, comenzaron a dudar. El combate, que inicialmente consideraban ganado, se convirtió en una pesadilla para ellos. La obstinación y valentía de Samá no solo los sorprendió, sino que los dejó sin respuestas. A medida que la batalla continuaba, los filisteos comenzaron a vacilar, a dudar, a dar pasos atrás. La resistencia de Samá era tan feroz, tan imparable, que parecía como si estuviera rodeado por una fuerza sobrenatural, algo que no podían comprender ni derrotar. Cada movimiento suyo, cada golpe de su espada, estaba impregnado de una determinación tan poderosa que hacía que los enemigos dudaran de su propia victoria. La fuerza con la que Samá luchaba no solo provenía de su habilidad, sino de algo mucho más grande que él mismo, algo que llenaba el campo y lo hacía parecer invencible. Finalmente, exhaustos y completamente impresionados por la valentía y resistencia del único hombre que permanecía firme, los filisteos, incapaces de sostener su ataque, comenzaron a retroceder. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly Desk Clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Wish you could become a morning person? You know, the type up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Al darse cuenta de que no podrían derrotar a ese guerrero que se mantenía erguido como una roca, dejaron atrás el campo de lentillas y huyeron lejos, humillados por una derrota inesperada. Un solo hombre había logrado lo que parecía imposible, había defendido con éxito lo que ellos consideraban insignificante. Pero para Samá, no se trataba de un simple campo de lentillas, sino de algo mucho más grande, se trataba de la promesa de Dios para su pueblo. Cuando la batalla llegó a su fin, Samá permaneció en pie, respirando con dificultad, agotado hasta los huesos, pero con el corazón lleno de una gratitud profunda y verdadera. Miró alrededor y vio el campo preservado,
intacto, como una clara señal de que su lucha no había sido en vano. La promesa de Dios, que parecía frágil ante la amenaza de los filisteos, había sido confirmada una vez más. En ese momento, Samá comprendió que su victoria no solo era sobre un campo de lentillas, sino sobre la dignidad de un pueblo entero. Había defendido algo mucho más grande que la tierra misma, la fe y las promesas divinas que siempre sostendrían a Israel. En ese día, Samá no solo defendió un campo, defendió la identidad y el destino de su nación. La historia de su valentía y su fe quedó grabada para siempre como un ejemplo poderoso de fidelidad, coraje y la certeza de que, con Dios a su lado, nada es realmente insignificante. Lo que el mundo podría ver como pequeño o irrelevante, él lo había defendido como un tesoro sagrado. En un contexto igualmente marcado por la lucha, el rey David se encontraba en tiempos difíciles, acampando con sus hombres en las cavernas cercanas a la región de Adulán. En esos momentos, la batalla contra los filisteos no solo se libraba en el campo de guerra, sino también en los corazones de aquellos hombres que, a pesar de ser valientes, no habían alcanzado aún la promesa de Dios de que David sería el rey de todo Israel. Estos tiempos difíciles se veían empañados por la nostalgia, por el deseo de cumplir el destino prometido, pero aún no alcanzado. David, elegido por Dios pero todavía sin el reino completo, se encontraba ante desafíos que ponían a prueba su fe, su paciencia y su esperanza. En una noche silenciosa, bajo un cielo estrellado, David se sentó cerca de la entrada de la cueva. Su mirada estaba distante, perdida en los recuerdos de un tiempo más tranquilo, más dulce, en un pasado que parecía cada vez más lejano. En ese instante, suspiró profundamente, como si el peso de los años lo hubiera alcanzado por completo, y murmuró, casi sin darse cuenta, con un tono lleno de emoción y nostalgia, quien pudiera beber de nuevo del agua fresca y cristalina del pozo junto a la puerta de Belén. No se trataba de una mera sed física. Aquella frase iba mucho más allá, tocando las fibras de su alma. Belén, su ciudad natal, era el lugar donde había vivido su infancia y juventud, un refugio de paz y seguridad antes de que la guerra, la persecución y el exilio alteraran su vida para siempre. El agua de ese pozo no era solo un recurso vital, sino un símbolo de los tiempos de inocencia, de la calma y la protección que alguna vez disfrutó. Aquellas palabras, tan cargadas de vulnerabilidad y nostalgia, resonaban con una profunda tristeza, pero también con una chispa de esperanza por un tiempo que ya no podía recuperar. José, Bebete, Eleazar y Samá, los tres valientes, estaban cerca, y al escuchar aquellas palabras pronunciadas casi al viento, comprendieron inmediatamente lo que su líder deseaba. Para ellos, no era simplemente un deseo casual o una reflexión pasajera, era un llamado claro, una misión urgente. Intercambiaron miradas, y en ese instante no fue necesario pronunciar una sola palabra. Su lealtad hacia David era absoluta, un vínculo que trascendía la obediencia y se cimentaba en un amor profundo y genuino por su líder. Era un respeto profundo que no solo se veía reflejado en su capacidad para seguir órdenes, sino en su voluntad de sacrificarse por él. El deseo de David, aunque aparentemente simple, tenía un significado mucho mayor, algo que los tres valientes comprendieron perfectamente. No podían dejar que un deseo tan cercano al corazón de su rey quedara sin cumplirse. Así, en la quietud de esa noche, decidieron actuar. En silencio, sin hacer ruido, dejaron atrás el campamento, sabiendo que su misión era más que una simple tarea. Era una muestra de su devoción y fidelidad hacia David, un compromiso con el líder que había sido elegido por Dios. Aunque sabían que la travesía podría ser peligrosa, no dudaron en embarcarse en esa misión, decididos a cumplir el deseo de su rey. Con cada paso que daban, sabían que no solo se trataba de llevarle agua, sino de devolverle algo más profundo, un pedazo de su hogar perdido, una muestra de amor y sacrificio que solo los valientes podían ofrecer. El camino hacia Belén era arduo y peligroso, atravesado por territorios dominados por las fuerzas enemigas. Sabían que cada paso que daban podría ser el último, pero esta realidad no hacía mella en su determinación. Conscientes del riesgo, pero fieles a su propósito, los tres valientes avanzaron sin vacilar. La noche caía, y a medida que se acercaban a la ciudad, pudieron percibir la magnitud del peligro que los esperaba. Belén estaba ocupada por los filisteos, fuertemente protegida por patrullas armadas que patrullaban incansablemente las calles y los caminos. La misión, que al principio parecía sencilla, ahora se convertía en una hazaña casi imposible. No solo tendrían que infiltrarse en una ciudad enemiga, sino también enfrentarse a los soldados que la custodiaban. A pesar de este peligro palpable, los tres sabían que cada uno de ellos necesitaría su máxima habilidad, astucia y valentía para lograr penetrar la ciudad y alcanzar el pozo junto al portón, el pozo que simbolizaba tanto para David y para ellos. Moviéndose como sombras entre las oscuras callejuelas de la ciudad, cada uno de los valientes estaba completamente atento, sus pasos calculados, casi imperceptibles. Respiraban con cautela,
como si el más mínimo sonido pudiera alertar al enemigo. A cada paso, enfrentaban nuevos desafíos: evitar patrullas, superar obstáculos y sortear peligros que los acechaban en cada esquina. Sus corazones latían fuerte en sus pechos, no solo por el esfuerzo físico, sino también por la creciente sensación de riesgo. Pero en cada uno de ellos había una firmeza inquebrantable, una fe inalterable de que este sacrificio valdría la pena si les permitía cumplir con el deseo de su líder, si les daba la oportunidad de devolverle un pedazo de lo que una vez fue su hogar, aunque fuera en la forma más simple, el agua cristalina del pozo. Finalmente, llegaron al pozo. Estaba oscuro, y la tensión era palpable. Mientras uno de ellos se quedaba de guardia, observando atentamente el movimiento enemigo, Samá se acercó rápidamente al pozo. Con manos rápidas y firmes, comenzó a llenar el cantil con el agua cristalina que tanto representaba para su rey. Los otros dos, José y Eleazar, permanecieron vigilantes, listos para proteger a su compañero y huir al menor indicio de peligro. Cada segundo parecía una eternidad mientras llenaban el recipiente, conscientes de que cualquier ruido o error podría significar su fin. Cuando finalmente llenaron el cantil, sin perder ni un momento, los tres valientes iniciaron su regreso. El camino de vuelta, al igual que el de ida, estuvo lleno de peligros, pero lograron escapar milagrosamente de la vigilancia enemiga. Cada paso que daban en la oscuridad del retorno parecía una victoria más. La sensación de haber logrado lo imposible se mezclaba con la certeza de que esa simple agua, ahora en sus manos, era un tesoro incalculable. No se trataba solo de agua, sino de lo que representaba: amor, sacrificio, lealtad y un símbolo del vínculo entre el rey y sus hombres. Al llegar al campamento al amanecer, exhaustos pero triunfantes, encontraron a David esperando, ansioso y a la vez confiado en que sus valientes soldados regresarían. Los tres se acercaron a él con respeto y humildad, presentando el cantil lleno del agua que tanto había deseado. A través de sus ojos, David pudo ver más allá de la simple acción de traer agua. Vio el sacrificio, la valentía y la fidelidad de aquellos hombres que se habían arriesgado a todo por cumplir su deseo, por ofrecerle algo más que agua, su lealtad, su amor y la certeza de que nunca lo abandonarían. Todavía sentado cerca de la entrada de la cueva, perdido en sus pensamientos, David no se percató de la cercanía de los tres valientes hasta que escuchó sus pasos suaves y decididos. Lentamente, se acercaron a él y, sin decir una palabra, se arrodillaron ante su líder, presentándole el cantil lleno de la preciada agua del pozo de Belén. David, que había estado sumido en una profunda reflexión, no pudo evitar sentir una oleada de sorpresa y emoción al ver lo que le entregaban. La simplicidad del gesto, el sacrificio implícito y el profundo amor de sus hombres lo abrumaron. Con manos temblorosas, David tomó el cantil entre sus dedos, observando la clara agua que brillaba bajo la luz del amanecer. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. All right, listen up, Nacho Chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Sus ojos se encontraron con los de esos hombres, y en ese instante comprendió el tamaño del riesgo que habían corrido. Cada uno de ellos había desafiado la muerte, había cruzado el peligroso camino hacia la ciudad enemiga, enfrentándose a las patrullas filisteas para traerle algo tan simple, pero tan lleno de significado. Las lágrimas comenzaron a resbalar por su rostro, un torrente de gratitud, honor y humildad que lo envolvía por completo. Su corazón latía con una emoción indescriptible. «¿Cómo puedo beber esta agua?», dijo David, su voz quebrada por la emoción, incapaz de ocultar lo que sentía. «Esta agua representa la sangre y la vida de los hombres que arriesgaron todo por mí». Era un reconocimiento profundo del sacrificio de esos valientes, y la realización de que lo que le habían traído no era solo un gesto físico, sino un acto de amor, devoción y lealtad inquebrantable. Con una solemnidad que no pudo ser medida, David se levantó lentamente. Con reverencia, derramó la agua en el suelo, de manera lenta y calculada, como si ofreciera ese sacrificio a Dios mismo. Frente a sus hombres, ofreció la agua como un símbolo de entrega, una acción que mostraba que ningún deseo personal,
ni siquiera la simple satisfacción de beber el agua que tanto había deseado, podría estar por encima del sacrificio y la lealtad de esos hombres. Esa agua, ahora derramada en el suelo, era el símbolo de algo mucho más grande que cualquier placer personal. Era la honra que les debía a esos valientes, el respeto a su sacrificio y la humildad ante su amor por él. Ese acto, solemne y profundo, resonó con fuerza entre todos los presentes. En ese momento, no solo se trataba de agua, sino de la vida misma, de la lealtad y del sacrificio que esos hombres estaban dispuestos a hacer por él. Para José, Eleazar y Samá, el gesto de David no era una forma de despreciar su valentía, sino el máximo reconocimiento a la importancia de su acción. El valor de la vida humana y el sacrificio se habían elevado ante los ojos de Dios, y David, con ese acto, dejó claro que para él, la lealtad y el sacrificio de sus hombres no solo eran apreciados, sino venerados como un testimonio de la verdadera devoción. Este episodio dejó una marca indeleble en la historia de esos hombres, mostrando al mundo entero una verdad fundamental: el verdadero líder no solo reconoce el sacrificio de los demás, sino que lo honra con una humildad profunda, con respeto y con una devoción que va más allá de las palabras. La historia del agua de Belén se transformó en algo mucho más grande que un simple anhelo nostálgico de un líder. Se convirtió en un emblema de la verdadera fuerza del amor sacrificial, de la camaradería que no tiene miedo de enfrentar los peligros, y de la fe que, confiando plenamente en la providencia divina, nunca se quiebra, incluso ante la adversidad más feroz. Los tres valientes de David no fueron simplemente soldados excepcionales, fueron seres humanos excepcionales que, con su valentía, nos dejaron un legado que trasciende los siglos. Su ejemplo de lealtad, coraje y fe se convirtió en un símbolo vivo de lo que significa ser fiel, ser valiente, y sobre todo, tener una fe que no depende de las circunstancias, sino que se basa en una conexión profunda con lo divino. A través de sus actos extraordinarios, nos enseñaron que no importa lo que el mundo vea como una tarea pequeña o insignificante, cuando está impulsada por un propósito divino, se convierte en algo grande, algo que tiene un impacto eterno. A través de sus gestos, sus sacrificios y su inquebrantable fe, David y sus tres valientes nos enseñaron una lección que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue entonces. A pesar de que las batallas han cambiado, hoy enfrentamos desafíos diferentes, muchas veces invisibles e internos, que nos prueban de maneras que no siempre son fáciles de ver o entender. Sin embargo, la historia de esos hombres sigue siendo una fuente de inspiración profunda. Nos recuerda que la verdadera batalla no siempre está en el campo de guerra, sino en los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando lo que se pone a prueba es nuestra fe, nuestra valentía y nuestro carácter. Como ellos, hoy también debemos enfrentar las dificultades con la certeza de que, aunque el camino sea incierto, la victoria siempre vendrá de Dios. La historia de los tres valientes nos inspira a seguir adelante, a no rendirnos, a no retroceder. Nos enseña a confiar, a permanecer firmes en nuestras convicciones y a defender lo que es justo y verdadero, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Ellos nos enseñaron que la verdadera valentía no reside solo en las grandes victorias, sino en la capacidad de mantenernos fieles y comprometidos con lo que creemos, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor intenta convencernos de lo contrario. Que esta historia, cargada de valentía y fe inquebrantable, siga viva en tu corazón. Que cada vez que enfrentes tus propios desafíos, recuerdes que con Dios a tu lado, no hay batalla que no se pueda ganar, ni obstáculo que no pueda ser superado. Cada pequeño acto de fe, cada sacrificio, cada momento de lealtad, es una semilla que puede cambiar tu vida y la de los demás de maneras que jamás imaginaste. Y, al igual que los tres valientes, que nuestra vida se convierta en un testimonio vivo de esa fe, esa lealtad y ese amor que nunca se rinde. Si esta historia tocó tu alma y encendió una chispa de esperanza y fortaleza dentro de ti, no dudes en suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que transforme tu vida de manera profunda. Tu apoyo es fundamental. Deja tu me gusta para que más personas puedan encontrar estas historias que inspiran y comparte este mensaje con tus amigos y familiares, para que, juntos, podamos seguir extendiendo la esperanza, la fe y el amor en este mundo que tanto lo necesita. Recuerda que, en cada desafío que enfrentes, tienes una fuerza divina que te respalda. Que el legado de esos tres valientes siga guiando tu camino, iluminando tu alma y dándote la valentía para seguir luchando por lo que es justo.